El tema que vamos a tener en esta noche se llaman las tribus y los jueces. Y por eso ahí tenemos esta imagen de fondo. Vamos a ver un poco más la imagen de fondo. Las tribus y los jueces. Entonces vamos a hablar de ella, pero también vamos a ir directamente a nuestro mapa. ¿Recuerdan el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde tengo el mapa? Recuerden el mapa que habíamos visto. El caminito. El caminito. Por aquí anda. Muy bien, ya lo encontré. Este caminito. Entonces, ya habíamos hablado directamente de los patriarcas y las matriarcas, de los esclavos, de la liberación y la alianza. Y hoy vamos ahí a la imagen del centro, que son las tribus y los jueces. Las tribus y los jueces. Vamos caminando en ese trasegar. Pongamos mucha atención, mis queridos hijos. Las tribus y los jueces, veníamos hablando, en la época de las tribus se conformaban realmente el pueblo de Israel, para que nosotros comprendamos. En la época de las tribus se conforma realmente el pueblo de Israel, con una identidad propia. Hablamos que este es un periodo que va desde el año 1200 al año 1025 antes de Cristo. Recordemos, mis queridos hijos, ese mapa que hicimos al comienzo, ese cuadro, donde ya vamos en el año 1200 al año 1025 antes de Cristo. Ahora, el lugar geográfico es Canaán, sobre todo las partes montañosas. Por eso ahí en nuestra imagen que tenemos ahí donde dicen las tribus, pues vamos imaginándonos ese trasegar, ese caminar, esa zona montañosa. Ahora, los protagonistas de esta experiencia fueron, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb. Son los protagonistas directamente de este trasegar de las tribus y los jueces. Y en su lucha por la tierra iban trasegando, iban caminando y la lucha era la tierra. Después, ¿quién más aparece ahí? Pues Sansón, mis queridos hijos, Sansón. Aparece también Débora, Otoniel, Samuel. ¿Ellos quiénes fueron? Pues fueron jueces y líderes carismáticos que guiaban a cada una de las tribus, mis queridos hijos, para que nosotros lo tengamos presente a los personajes. Recordemos entonces nuestros personajes, Sansón, Débora, Otoniel, Samuel, que fueron jueces y líderes carismáticos que guiaban a las tribus. Ahora, mis queridos hijos, recordemos ese primer cuadro que hicimos donde hablábamos también de unas características, pues las características de esta época no son solo de lucha, de combate, de pelea, sino también encontramos defensa, no lucha ni combate ni todo esto, sino también defensa de la tierra, como nos narra los libros de Josué o el libro de Josué, que vamos hoy a meditar el capítulo 1, y también de jueces. Tengamos entonces en cuenta que este compartir que vamos a tener de las tribus y los jueces, pues nos va a llevar a comprender ese caminar. Ahora, es sobre todo un intento de organización nueva, de alianza entre iguales. Eso es lo que hacen las tribus y los jueces. Esto supone, primero, vivir sin rey o faraón, es decir, sin pago de tributo, con libertad política. Vivir sin rey o faraón, es decir, sin pago de tributo, con libertad política. 2. Vivir en familia, en una reunión familiar, así como lo vemos ahí en la imagen que tenemos ahí plantada. Venga y cambiamos la imagen ya por la de donde nos encontramos como familia. Aquí, ya vimos la imagen de ahí, la acercamos. Ahí, vivir en familia, en reunión familiar. 3. Con tierra para todos, sabiendo que solo Dios es el dueño de ella. Solo Dios es el dueño de la tierra. 4.
sin tener un ejército regular, o sea, un ejercicio regular, perdón, o sea, una profesión, solo ocasional, una profesión ocasional. Así se evitaba mantener un sector solamente consumidor. No había una profesión fija, mis queridos hijos, sino era algo ocasional. Recordemos que luego de las guerras todo el mundo volvía a sus actividades agrícolas. Entonces su actividad principal era la agricultura. Ahora, en este estilo de organización fue decayendo por la corrupción intensa de ¿quiénes? Los jueces corruptos, acumulación de riquezas por parte de unos pocos, falta de memoria histórica de las nuevas generaciones y la amenaza constante de los filisteos, que llevó, mis queridos hijos, que llevó a que el pueblo pida un poder central. Queremos un rey, clamaban, queremos un rey, un poder central. Ahora, ¿cuál era la experiencia de Dios? La experiencia de Dios es algo extraña para nuestros días. Era Yahvé, era experimentado como el Dios de los ejércitos, un guerrero que lucha a codo con ellos, que camina, que los acompaña. El nombre de Israel significa justamente Dios lucha significa Israel. El nombre de Israel, para que lo tengamos muy presente, significa Dios lucha. Además, el arca de la alianza era el símbolo que les daba fuerza y unidad. Por eso, hoy vamos a meditar, mis queridos hijos, vamos a meditar el primer libro. Entonces, vamos a meditar, permítame, ya quien tiene lista la Sagrada Escritura para irnos a meditar el libro de los jueces. Vamos pues con el primer. ¿Quién dijo yo que envíe la solicitud? ¿Quién dijo yo? A ver. Espéreme. Josué. Listo, creo que ya llegó una solicitud. Vamos entonces con Vale. Hola, Vale. Buenas noches. Buenas noches, me da mucho gusto verlo y Listo. escucharlo. Bueno, vamos entonces con nuestro primera lectura. Entonces, capítulo 1, versículo del 1 al... Capítulo del 1 al 9. Del 1 al 9. Josué había muerto. Los israelitas consultaron a Yahvé. ¿Quién de nosotros, dijeron, subirá primero a atacar a los cananeos? Yahvé respondió, Judá será quien subirá, pues he puesto el país en sus manos. Los de Judá dijeron a sus hermanos de Simeón, vengan a ayudarnos contra los cananeos en la parte que nos corresponde y nosotros los ayudaremos en la de ustedes. Y los de Simeón fueron a ayudarlos. Subió pues Judá y Yahvé puso en sus manos a los cananeos y a los fereceos en Besec. Derrotaron a 10,000 hombres. En Besec se encontraron con Adoni Besec, se trabaron en combate y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni Besec emprendió la fuga y lo persiguieron. Lo apresaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoni Besec dijo entonces, 70 reyes con los pulgares de las manos y de los pies cortados recogían las migas debajo de mi mesa. Hoy Dios me devuelve lo que hice. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. La gente de Judá atacó Jerusalén, se apoderaron de ella,
la pasaron a cuchillo e incendiaron la ciudad. Después de esto bajaron para atacar a los cananeos que vivían en la montaña, en el Negev y en la tierra baja. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora No sé si sigamos. No sé si alguien más quiere leer, Padre. Ok, ya vamos a ver si hay alguien más que esté acá. Voy a subir a alguien más. Dice, ve a ver si ya tiene. Espérame, y si no, pues continúas. Sí, Padre. Bea, buenas noches. Bea. No, ella está en otra cosa. Sigue, por favor, porque ella está en otra cosa. Ok. Judá atacó después a los cananeos que vivían en Hebrón. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Derrotaron a Sesai, a Jimán y Talmai. De allí se dirigieron para pelear con los habitantes de Debir. Debir se llamaba antes Kiriat Sefer. Caleb dijo entonces, daré como esposa a mi hija Acsa, a quien ataque a Kiriat Sefer y se apodere de ella. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, se apoderó de ella y Caleb le dio su hija Acsa. En cuanto ella llegó, la impulsó a que pidiera a su padre un campo. Al verla que bajaba de su burro, Caleb dijo, ¿qué quieres? Respondió, hazme un favor. Ya que me enviaste a esta zona del Negev, dame al menos manantiales. Caleb le dio pues las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los hijos de Hobab, el kenita, cuñado de Moisés, subieron con los hijos de Judá, desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, al sur de Arad. Allí se establecieron en medio del pueblo de Israel. Los de Judá salieron después con sus hermanos de Simeón. Derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat y los condenaron al anatema. Por eso la ciudad se llama Jormá. Judá no se apoderó de Gaza y su territorio, ni de Askelón y su territorio, ni de Ecrón y su territorio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Me recuerdas las citas bíblicas que leíste? ¿Cómo, Padre? ¿Me recuerdas las citas bíblicas que leíste? Ay, no recuerdo cuál. No, las que leíste, ¿cuáles fueron? Josué 1 del 1 al 9 y 1 del 10 al 18. Eso, muy bien, para los que hasta ahora están llegando, entonces la tengamos presente. Muy bien, vale, muchas gracias. Ya nos vemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias a usted. No. Seguimos entonces, mis queridos hijos, hoy, como les decía, estamos viendo las tribus y los jueces para que nosotros podamos comprender. Ahora, sigamos nosotros, después de leer estas dos citas bíblicas, vamos comprendiendo un poco más. Ahora les voy a compartir en un ratico las otras citas bíblicas que ustedes van a leer, si desean, y a contestar unas preguntas como lo hemos hecho. Ahora, tenemos nuevamente este dibujo que tenemos aquí de fondo. Y ese dibujo nos recuerda las luchas por la tierra prometida y la organización social igualitaria, cuando se reunían especialmente para debatir y demás, mis queridos hijos, para que nosotros lo tengamos muy presente. Ahora bien, vamos a ir a ese cuadrito maravilloso que ustedes tienen, ese cuadrito que hicimos de tarea alguna vez, y nos vamos a volver a situar en ese cuadrito de las tribus y los jueces, recapitulando que estamos hablando del año 1200 al año 1025 antes de Cristo. Habíamos hablado directamente que habían unos protagonistas, y esos protagonistas
El primero, ¿quién fue? Josué, las tribus, los jueces, Débora, Sansón, Gedeón, entre otros. Pero los más importantes aquí pues sería Josué, las tribus, los jueces, Débora, Sansón, Gedeón, entre otros que ya habíamos mencionado. Dentro de la lectura que estábamos meditando, pues hay algunos lugares que aparecen y esos lugares los podemos tener ahí en nuestros cuadros. Y es el territorio de Canaán donde se asentaron las tribus ahí en Canaán y otros lugares donde hicieron pequeños santuarios, y eso lo vamos a ir descubriendo cuando ustedes hagan la tareita y empiecen a leer cada una de las citas bíblicas. Esos santuarios, y celebraron ¿qué? Asambleas populares como Silo y Siquén. Eso lo vamos a ir comprendiendo. Ahora, ¿cuáles eran sus características? Vayamos a ese cuadro maravilloso que ustedes hicieron alguna vez. Las características de las tribus y los jueces, ¿cuáles eran? Luchar por conseguir tierras libres. Luchar por conseguir tierra libre. ¿Y qué más? Y luego el esfuerzo de organización alternativa, que se pudieran congregar, que se pudieran organizar, siguiendo ¿qué? Los 10 mandamientos, siguiendo los 10 mandamientos. Eso era lo importante en el momento, seguir los 10 mandamientos. Ahora, hay una experiencia de Dios, y ahí en el capítulo 1 ya empezamos a comprender una experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios, ¿cuál es? Dios está con la fuerza de su espíritu promoviendo sus proyectos y la organización de su pueblo. Hay una fuerza maravillosa y eso se experimenta como el Dios de los ejércitos. El Dios de los ejércitos es esa fuerza maravillosa que experimentan ellos. O sea, su experiencia de Dios es la experiencia como Dios de los ejércitos. Es una fuerza de su espíritu dentro de su organización. Y habíamos hablado que las tribus y los jueces pues las vamos a encontrar en unos libros. Hoy empezamos a leer el libro de Josué, pero también lo vamos a encontrar en el Deuteronomio, en Josué y en Jueces. Ahí los vamos en el Deuteronomio, en el libro de Josué y Jueces. Entonces, para que nosotros lo tengamos muy, muy presente y no se nos olvide. Ahora, mis queridos hijos, como es de costumbre, vamos a tomar nota de las citas bíblicas que ustedes deben de meditar, los que estamos haciendo este curso bíblico para poder comprender. Recordemos que aquí vamos avanzando muy rápido, pero eso que hicimos en el cuadro, en nuestra primera sesión, lo vamos a aclarar con las citas bíblicas y vamos a contestar unas preguntitas, 4 preguntitas. Entonces, la primera cita bíblica ya la leímos, que es la cita donde vemos que Josué asume el relevo de la lucha, que es Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9. Josué asume el relevo en la lucha, que ya lo leímos, pero es bueno que lo volvamos a meditar. Siguiente cita bíblica, también la meditamos ahora. Josué capítulo 1, versículo del 10 al 18. Y ahí vamos a encontrar cómo las tribus que poseen tierra se solidarizan con otras. Y ahí veíamos cómo se apoyaban, cómo se ayudaban. Pero es importante que nosotros podamos comprender ese caminar de las tribus y los jueces. Ahora vamos con Josué capítulo 3, versículo del 7 al 17. Josué capítulo 3, versículo del 7 al 17. ¿Y qué vamos a encontrar ahí, mis queridos hijos?
el Dios vivo les ayuda a hacer una nueva Pascua. Vamos a encontrar en ese texto cómo el Dios vivo les ayuda a hacer una nueva Pascua. Y es muy, muy, muy bonito ese capítulo, que lo podemos relacionar con nuestra vida. Otra cita bíblica, Josué, capítulo 4, versículo del 1 al 9. Josué, capítulo 4, versículo del 1 al 9. Y es un capítulo donde se nos va a hablar, el pueblo levanta un monumento de 12 piedras. Se levanta ese monumento de 12 piedras y vamos a comprender ahí por qué lo levantaron. Siguiente cita bíblica, Josué capítulo 18, versículo del 1 al 10. Y vamos a encontrar ahí esa asamblea de Silo, Y vamos a comprender por qué la asamblea. ¿Por qué se reunieron? ¿Por qué hicieron una asamblea? ¿Qué los llevó a reunirse? Y por último, el capítulo 24 de Josué, versículo del 1 al 13. Y es una segunda asamblea, la asamblea de Siquén. Y vamos a ver cuál sería esa diferencia. Ahora, con estos 6 textos bíblicos del libro de Josué, pues vamos a comprender muy bien nuestro tema que teníamos el día de hoy o que tenemos el día de hoy. Y después de leer esos 6 textos, meditarlos, vamos a contestar las siguientes preguntas. Ojo, mis queridos hijos, ¿son el trabajo que ustedes me envían a mí, ya sea a mi WhatsApp, ya sea por este medio, para calificar los que estamos haciendo nuestro curso bíblico? Espero que a lo largo de la semana que no estuve se hayan adelantado, pero qué tristeza porque los únicos trabajos que me enviaron fueron los primeros. Después nadie me envió nada, nadie más. Entonces, mis queridos hijos, que no lleguemos a que yo diga que clausuro el curso bíblico y lo convierto en privado. Hagamos los trabajos. Tuvieron una semana y ya casi llega nuestro quiz. Y espero que el día del quiz no me van a decir, ay, yo solo estudié la primera parte. Ojo con eso. Primera pregunta. ¿Cómo era la vida de las tribus? ¿Cómo era la vida de las tribus? Recordemos que ahí aparecen algunas tribus. Entonces vamos a tomar cada una de las tribus y vamos a decir, la vida de esta tribu era así. La vida de esta tribu era así. Tenían cosas similares. Entonces la primera pregunta, ¿cómo era la vida de las tribus? La segunda pregunta, ¿cuál fue su experiencia de Dios? Ya lo hablamos. Si lo tenemos ahí fresquito, pues de una vez la podemos responder. ¿Cuál fue la experiencia de Dios? Pero esa la comprendemos directamente después de leer los textos bíblicos. Siguiente pregunta. Hoy, en nuestro diario vivir, ¿quiénes se parecen a las tribus? Hoy, en nuestro diario vivir, ¿quiénes se parecen a las tribus? Y por último, ¿a qué me compromete esta experiencia tribal? ¿A qué me compromete a mí esta experiencia tribal al respecto de las tribus y los jueces? ¿A qué me lleva a mí? Entonces, nada de copialinas, nada de estar por ahí buscando, venga, usted qué escribió, usted qué va a decir, venga, hagamos, no, porque por eso las preguntas son personales y cada uno puede tener su respuesta. Entonces, para que desarrollemos ese trabajito y por favor me lo hagan llegar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los